Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica. Pues estamos con vosotros una vez más, aquí en directo en esta ocasión con el pastor Miguel Muñoz del puerto de Santa María, Iglesia El Renuevo. Vamos a darle la bienvenida. Hermano Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Una bendición, una alegría, un gozo estar contigo. Nada, gloria a Dios, gloria a Dios. Estaba comentando, pastor del puerto Santa María, Iglesia El Renuevo. Es correcto, ¿no? Correcto, Antonio, aquí en el puerto de Santa María, en un sitio precioso, entre la Plaza de la Noria y la Plaza de Toros. Ahí estamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano Miguel, tenemos hoy, bueno, pusimos un pequeño cartelito anunciando de que como pastor, pues nos ibas a estar comentando sobre aquellas cosas que vemos que están aumentando y ahora un poco lo veremos, ¿no? Que están aumentando debido a la pandemia, sobre todo debido a la pandemia. Creemos que la pandemia, según los entendidos y los medios de comunicación, bueno, el aumento, ¿no? de los miedos, el aumento de la depresión, de las ansiedades, de las incertidumbres. Y bueno, estamos viendo que todo esto pues está produciendo, está afectando a millones de personas, ¿no? Y evidentemente, como pastores, como evangélicos, creo que tenemos que decir y que considero de que tenemos que pronunciarnos, ¿no, Miguel? Así es, Antonio. Así es. Esto está causando todo este tipo, todo lo que estamos padeciendo está causando una verdadera catástrofe. A nivel, en todos los aspectos, ¿no? Económicos, sociales, ¿no? Pero evidentemente a la salud, tanto física, mental, etcétera, ¿no? Y esto realmente es una realidad la que estamos viviendo, ¿no? Porque exponencialmente el tema, como tú bien dices, el tema de la ansiedad, de la depresión, todo este tipo de cosas, pues ha aumentado, vamos, desde una perspectiva muy potencialmente. Así es, Antonio. Me gustaría un poco, he sacado algo importante, ¿no? En fin, de los medios de comunicación y de la prensa, ¿no? De la prensa que es fiable, evidentemente, ¿no? Que en los cuales uno, pues, nos podemos fiar, ¿no? Sin mencionar, evidentemente, ningún tipo de prensa, ¿no? Pero según los entendidos, vemos que el coronavirus ha provocado muchos cambios en nuestra sociedad. Una secuela ha sido el incremento del estrés psicológico, los temores sobre los impactos del virus en la salud, las preocupaciones por los miembros de la familia, el aislamiento entendido, los problemas económicos y la incertidumbre han causado angustia a personas de todo el mundo. Todo esto ha provocado que la salud mental se ha visto gravemente afectada durante la pandemia y sigue, evidentemente, y ha habido un incremento importante en las tasas de ansiedad y depresión. Todo esto ha provocado, Miguel, la venta de ansiolíticos sin receta, evidentemente también. Sobre todo los típicos ansiolíticos que conocemos, como los azepam, los tranquimacin o la diazepam. Fármacos que se suelen tomar para todo este tipo de problemáticas. Y bueno, vemos cómo esto pues ha aumentado la venta, como antes he comentado, de todo esto ansiolíticos. Vemos una sociedad que está prácticamente con mayores miedos, ¿no? Con mayores miedos, como hemos comentado, ¿no? Por la incertidumbre, por los problemas. En definitiva, de una manera o de otra, todos, evidentemente, como personas, pues en momentos de nuestra vida vivimos, ¿no? Tenemos miedo, pasamos por momentos de ansiedad, tenemos nuestros altibajos, porque todos somos humanos. Aquí no hay ningún Superman, ni hombre, ni mujer, evidentemente, ¿no? Pero en relación, Miguel, y entrando ya, después de esta pequeña, ¿no? Introducción, por decirlo de una manera, ¿no? De ver la problemática social que estamos viviendo. Miguel, hablando del miedo, ¿qué es el miedo, ¿no? O qué son los miedos? ¿Qué nos podría decir, mi hermano?
Bueno, Antonio, como tú bien estás explicando, estamos viviendo estos momentos, lo estamos viendo, ¿no? A nivel social y a nivel eclesial y en todos los aspectos sociales, ¿no? Estamos viendo cómo todo este tipo de cosas está aumentando. Y yo desde mi perspectiva, ¿no? Y por lo que conozco, los estudios que como pastores y ministros hemos tenido y demás, ¿no? Y lo que uno puede leer e informarse y estudiar y todo esto, es algo que sucumbe al hombre en una terrible existencia, ¿no? Cuando sucumbe uno a lo que son los temores, los miedos, ¿no? Porque eso te lleva a ciertas inseguridades las cuales no te dejan alcanzar, no te dejan avanzar, ¿no? El miedo es algo que te bloquea, ¿no? El miedo es algo que te frena, ¿no? Que no te deja seguir, ¿no? Porque te crea una serie de inseguridades, ¿no? Las cuales, bueno, pues paran, ¿no? Evidentemente, tu existencia, de tener una existencia armónica contigo y con todo el entorno, ¿no? que tú vives, ¿no? Y si vamos a este tema tan interesante, tan profundo, porque estos son temas, como tú sabes, Antonio, que daría para horas, ¿no? De conferencias, de charlas, de compartir, ¿no? Y los miedos, cuando uno va al diccionario de la psicología, dice que los miedos llevan o nos dice dos cosas. La primera, que es una sensación de angustia provocada por la presencia, evidentemente, de un peligro real o puede ser imaginario, ¿no? Y en segundo lugar, dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que uno desea, ¿no? A lo que se desea, ¿no? Y todos, como tú bien estás diciendo, todos en la vida tenemos temor, ¿no? Tenemos temores a algo o a alguien, ¿no? Eso es así, ¿no? Cuando empiezo a analizar la vida, ¿no? del ser humano y empezamos a analizar y nos damos cuenta que no solamente los niños son los únicos que están expuestos al miedo, ¿no? Los adultos también sentimos miedo, ¿no? Cuando una situación, una persona pone en peligro su vida o la vida de alguien a quien tú puedes amar, ya sea la vida de tus hijos, tu hogar, tu matrimonio, la economía, entre otras cosas, ¿no? Y la causa principal del miedo es la inseguridad, ¿no? Es la inseguridad. Todos tenemos miedo a algo, ¿no? Tú te pones a pensar y hay quien tiene miedo a la oscuridad, a lo desconocido, al fracaso laboral, sentimental, familiar, etcétera, ¿no? Hay quien tiene miedo a hablar en público, al rechazo, Miguel, al accidente de un ser querido. No, que te iba a comentar, que te iba a comentar que yo le tengo miedo a los perros. Tú le tienes miedo a los perros. Mi esposa también, mi esposa le tiene fobia. Pues claro. Ella ve un perro y yo cuando joven, no, estuve trabajando en una plataforma de petróleos y a la altura, pero ahora de mayor le tengo un miedo a la altura que veo una escalera para pintar y la escondo porque me da un vértigo tremendo, la altura, me da miedo la altura, ¿no? Sí, pero se tiene miedo a la enfermedad. ¿Quién no tiene miedo a ponerse enfermo? Y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Quién no le tiene miedo a la pandemia, al COVID, al peligro? ¿Quién no le tiene miedo a los enemigos, a la muerte, ¿no? Todo este tipo de cosas, Antonio. Se dice que si entramos un poquito en profundidad en el tema, que todas estas situaciones van a producir en nosotros un desajuste total en nuestro sistema nervioso y que va a descontrolar, darte cuenta, Antonio, va a descontrolar nuestro ritmo biológico y nuestro metabolismo cerebral. Por lo tanto, todo esto nos conduce a procesos de ansiedad, de ataques de pánico, de obsesiones compulsivas, de fobias, de manías depresivas, padecemos de depresiones, etcétera, 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 ¿no? Por el tema de los miedos que tienen esas ramificaciones, ¿no? Por lo tanto, el miedo es algo que se contagia. Y se contagia como
como el COVID-19, como esta pandemia que estamos viviendo, es una arma que sabotea la mente, que nos atrapa, es algo que nos ata y que nos hace preso de sus deseos. El miedo es peligroso, el miedo es muy peligroso. Y dice que nos pueden contagiar el miedo a través de la comunicación, de la información, de la educación y de las acciones motivadas por este miedo debilitan nuestra claridad, nuestro discernimiento, causando enfermedades, consumiendo la energía del cuerpo e incluso la pérdida de vitalidad. Y eso lo podemos ver cuando nos encontramos con alguien que está padeciendo cualquier tipo de ansiedad, de depresión, de sufrimiento. La vemos decaída, pierde la vitalidad. El miedo es muy peligroso. Entonces, el miedo es muy peligroso cuando él se hace dueño de nosotros. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Como tú bien comentas, ¿no? Todo esto... Se oye mal, Antonio, no te se oye bien. Pues que es cierto, ¿no? Lo que estás comentando, ¿no? Todo lo que produce, evidentemente, ¿no? Entonces, Miguel, y evidentemente va todo relacionado, ¿no? Va todo relacionado con la ansiedad, con la inseguridad, con la incertidumbre, con los miedos, ¿no? Claro, sí, es algo que podríamos decir que el núcleo de todo esto es ese proceso de temor, de miedo, que el ser humano es inducido y todo va ramificado, ¿no? Va todo encadenado, ¿no? No se tiene una depresión así porque sí, es decir, cuando tú entras en momentos de depresión es porque anteriormente la antesala de la depresión es la ansiedad. Tú tienes un proceso de estrés, de ansiedad, y si tú eso no lo canalizas bien, llegas a una depresión, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? El miedo es el causante del desequilibrio nervioso y esto produce distintas reacciones como la inseguridad, produce la reacción de la ansiedad, de la depresión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estas situaciones no podemos manejarlas, y se nos escapa de nuestra capacidad de seguridad, se llega a algo que es la inseguridad, evidentemente, ¿no? Y entramos en este proceso de ansiedad y si esta no la canalizamos, como he dicho antes, llegamos a esa depresión. Y hoy, Antonio, hoy en los momentos que estamos viviendo ha habido un aumento exponencial, como tú bien dijiste antes, hermano, de una manera tremenda de los casos de ansiedad, de depresión, los medicamentos, los ansiolíticos están subiendo, la venta, bueno, algo tremendo, ¿no? Y todo esto es debido, ¿no? al miedo y al miedo que estamos viviendo ahora por el COVID, pero también la incertidumbre económica que tenemos, el desajuste político, lo desconocido, ¿verdad? ¿Cuántas familias lo están pasando mal? Lo desconocido, ya no en un futuro lejano, sino en un futuro próximo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos va a ocurrir? Todo esto está trayendo verdaderas enfermedades nerviosas y mentales a la sociedad. Y lo peor también espiritual, que también está trayendo enfermedades espirituales, ¿no? Y yo creo que hay algo... yo leí hace poco de que el miedo... decía un autor que nos embaraza, ¿eh? Nos embaraza de ansiedad emocional, ¿no? De ansiedad emocional. El miedo dice que nos embaraza de ansiedad emocional. Y la ansiedad, Antonio, es una respuesta que surge, ¿no? Cuando la persona necesita reaccionar ante determinadas situaciones de incertidumbre, de peligro, conflictivas, de estrés, y su respuesta es de angustia, de desamparo, de bloqueo, de esclavitud, de atadura. Y eso, Antonio, si me permite, eso le pasó a los discípulos del Señor, cuando vino sobre ellos una tormenta en la mar. Como ha venido sobre nosotros esta tormenta, esta pandemia, y nos ha revolucionado todo, ¿no? Nos ha dejado bloqueados, ¿no? En los evangelios, ahí hay un texto en el capítulo
8, ¿verdad? De Mateo, que se recoge ese hecho cuando los apóstoles dicen que subieron a la barca, dice que Jesús entrando a la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: sálvanos, Señor, que perecemos. Y Jesús dice que le dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe, no? Realmente se habían quedado bloqueados, ¿no? Bloqueados, paralizados, ¿no? Llenos de angustia, de temor, de incertidumbre, de inseguridad. El único que estaba seguro, aún en medio de esa tormenta, era Jesús. Amén. Pero los demás se habían llenado de temor. Y eso que eran marineros. Eso que eran marineros. Tenían un pequeño negocio de venta de pesca y demás, ¿no? Entonces, eran marineros y se habían quedado bloqueados. En este momento ya los discípulos habían visto y hecho testigo de muchísimos milagros, ¿no? Que habían visto sanidades, liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos caen en un miedo aterrador. ¿No? Y esto nos puede pasar a cualquiera. No hace falta, a cualquiera. Nos podemos quedar bloqueados ante cualquier tipo de situación que no podamos canalizar, que no tengamos seguridad sobre ella, que no la podamos manejar. En el momento dado que nuestras situaciones se nos escapan de las manos, entramos en estos procesos de ansiedad, de angustia, por el temor, ¿no? Por el temor. Y esto le ocurrió a ellos. Esta situación produjo en los discípulos ansiedad. Empezaron a gritar: Señor, sálvanos. Hubo angustia, hubo bloqueo de sus mentes, ¿no? Esto, Antonio, le ha podido ocurrir a cualquiera que nos pueda estar escuchando, a cualquiera, a cualquiera de nosotros. Si hemos pasado momentos difíciles, seguramente nos ha ocurrido. A mí en alguna ocasión me ha ocurrido, ha venido la angustia a mi vida por temas de enfermedad, porque has perdido a un familiar querido, por temas económicos, por los problemas, por la incertidumbre, por todo esto, ¿no? Llega un momento que nos bloqueamos, y entramos en este proceso, ¿no? Pero la cuestión es que hay alguien que dice: bueno, pues ¿dónde está tu fe, no? Hay alguien que tiene el control, ¿no? Que tiene el control de todo, ¿no? Y a mí me cautiva, ¿no? Me cautiva, que yo creo que es algo muy terapéutico, ¿no? Para todos aquellos que nos puedan escuchar, ¿no? Yo creo que todos lo hacemos, pertenezcamos a un concepto religioso, a otros, ¿no? O aún no creamos en ningún tipo de religión. Qué bueno es la reflexión, la meditación, ¿no? O cuando vamos a un psicólogo, ¿no? Que lo que hace es escuchar, ¿no? Y tú lo que haces es brotar, crear ese espacio donde tú puedes vaciar de todo aquello que te tiene bloqueado, de todo aquello que te tiene angustiado, y hay alguien donde tú puedas depositar toda esa carga, ¿no? Ya hay una frase que nosotros nos encontramos en ese libro que para nosotros es tan especial, que es la palabra de Dios, que dice: echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros, ¿no? Yo creo que ahí tenemos nosotros ese escape, ese psicólogo que es Jesús, donde nosotros vamos a su presencia, a ese psicólogo donde tú vas a él y le puedes compartir, le puedes hablar, porque sabe que él va, en definitiva, a levantarte, a sacarte y a socorrerte con sus manos preciosas y sus manos amorosas, ¿no? Yo creo que es algo que a todos aquellos que nos puedan escuchar le puede hacer muy bien tener un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, entrar y ponerte en las manos del Señor, y descargarte delante de su presencia. El Señor te levanta de cualquier tipo de ansiedad o de depresión que tú puedas tener, ¿no? Fíjate, Miguel, también, ¿no? Un poco mirando las estadísticas y demás, fíjate lo que he podido encontrar, ¿no? Cada 2 horas y media se suicida una persona en España. Cada 2 horas y media. Dice: los muertos por el suicidio duplican a los accidentes de tráfico, superan en 11 veces a los homicidios
y en 80% a la violencia de género. La cifra, evidentemente, constata que cerca de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo. Evidentemente, el final de una depresión, de una angustia, de una incertidumbre sobre su vida, son muchas personas, evidentemente, que están atentando contra su propia vida. Yo creo que, ¿por qué comento esto, no? Comento esto porque considero que lo que estamos hablando y lo que tú estás comentando, Miguel, es algo muy importante, ¿no? Que si bien ahora podemos estar en un estado anímico equilibrado, ¿no? Pero que nunca ningún ser humano está exento, evidentemente, por pasar por todas estas cosas que tú estás comentando, ¿no? El tema de la ansiedad, el tema de la depresión, el tema de esa incertidumbre, ¿no? Nadie estamos exentos, ¿no? Sino que verdaderamente tenemos que prevenir como humanos, evidentemente, y que nada de lo que nos rodea, pues influya en nuestras vidas, ¿no? Porque te pregunto, Miguel, una pregunta más que te quiero comentar, ¿no? ¿Pueden mis miedos, depresiones, mis angustias, mi inseguridad, mi incertidumbre en mi vida influenciar a otro? Sí, evidentemente puede influenciar a otros, ¿no? Claro que sí, porque el miedo es un sentimiento negativo, no es algo positivo. Es algo negativo, por lo tanto puede influenciar a otros y no bien, sino mal, porque si el miedo lo que conlleva, lo que engendra es ansiedad, es incertidumbre, es angustia, todo ese tipo de cosas, lo que tú vas a llevar, a dar, a fluir sobre ti, sobre otras personas, los que se acerquen a ti, es eso, ¿no? Entonces, por eso es bueno canalizar todo lo que son nuestros miedos y nuestras cuestiones, ¿no? Tú estabas hablando antes de los suicidios. Yo hace poco estuve tratando a un chico que tenía este tipo de cuestiones, ¿no? Y gracias al Señor pudo salir de ahí, pero conocemos, aquellos que conocemos un poco la Biblia, nosotros sabemos que el rey Saúl dice que, ¿no? que se tiró sobre su espada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, pero bueno, esto, hermano Antonio, la enfermedad que esto nos está llevando de cabeza y está envolviendo a este mundo que nos tiene de cabeza en todas las áreas, ¿no? Y todo esto, pues, lo que estamos compartiendo nos cubre de ese manto de inseguridad, de pesadumbre, ven en el horizonte y todos los miedos están entrando de una forma sorprendente en nuestras vidas. Las tinieblas, hermano, las tinieblas avanzan y el enemigo está ahí con todo lo que estamos sabiendo que está pasando, ¿no? En todo este tipo de cosas. La inseguridad que tenemos, las dudas, la falta de fe que se genera en nuestros corazones, todo esto nos embarga, ¿no? Y ahí, si me permite, Antonio, por sacar alguna enseñanza, ¿no? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, si me deja que te lea un par de versículos, ¿eh? Por supuesto. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes que ir a algún sitio ahora? Dice Deuteronomio, en el capítulo 20, dice el verso 1, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: hoy Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y dice el verso 8: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Es decir, ahí nos encontramos, podemos sacar esta enseñanza de que cuando se están
evaluando las estrategias para la guerra y vamos a salir a la guerra, ahí la enseñanza es que hay quien tiene miedo, medroso, pusilánime, cobarde, es decir, está metido en un área de su vida donde no avanza, donde está paralizado, donde está bloqueado por el miedo, por el miedo. Por lo tanto, lo que va a hacer, dice, váyase, vaya y vuelva a su casa y no apoque, es decir, no contamine el corazón de sus hermanos como tiene el suyo, como tiene el suyo. Por lo tanto, nuestros miedos, es a tu pregunta, ¿verdad? Nuestros miedos, nuestras cuestiones, nuestras inseguridades, todo esto lo que va a hacer es contaminar de una manera negativa a todos aquellos que puedan estar a nuestro alrededor, porque los miedos lo que nos lleva es a esto. Por lo tanto, debemos de ser todo lo posible para canalizar esto, hermanos. El miedo te deja parado, no avanza, ¿verdad? Y esto ocurre y cualquiera de nosotros en alguna ocasión nos hemos encontrado con alguien. ¿Quién nos ha encontrado en la calle con alguien paseando llena de miedos, ¿verdad? Miedo a alguna enfermedad, con ansiedad, con inseguridades, su discurso es amargura, desaliento, críticas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Una cosa es que venga alguien con un problema y necesite de ese consejo, pero cuando ya hay un miedo que te embarga y te lleva a situaciones complicadas, y eso es malo, eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo, esa situación hay que arreglarla, porque quiero decir algo para aquellos que me están escuchando, pero también para aquellos hermanos, ¿no? Bueno, pues que puedan ir a asistir a alguna iglesia o algo, ¿no? Esto se ve en las personas, pero lo peor es ver así a la iglesia. La iglesia no debe de estar temerosa. No debe de estar temerosa. Qué tristeza, Antonio, de ver a los hijos y las hijas de Dios que van, por ejemplo, a la compra, al médico, al hospital, al supermercado, al trabajo, a tomar un café, pero no van en busca de las cosas espirituales. No van a buscar las cosas de Dios, no cumplen con su servicio al Señor. No van a la presencia del Todopoderoso con el poder que sabe que da el Espíritu Santo para levantar, para sanar, que lo va a visitar, que lo va a socorrer y que lo va a sacar de cualquier situación que está pasando, de depresión, de ansiedad, para darle la victoria en el nombre del Señor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar ese refugio que tenemos en la presencia del Señor y despojarnos de todo eso y no entrar en contaminar, sino al contrario, despojarnos de aquello, porque siempre tenemos ahí la buena mano de nuestro Dios para sacarnos de nuestros miedos, de todas aquellas cuestiones que nosotros estemos pasando. Ahí, y permíteme, Miguel, precisamente lo que tú dices, ¿no? El creyente, nosotros como creyentes, como aquellos que hemos confiado en el Señor, ya tú antes comentabas el pasaje de la barca, ¿no? Cuando el Señor, en esa barca que se mueve, en esa barca que evidentemente es una simbología también de este mundo, ¿no? Cuando el Señor ya nos dice, ¿no? Que confiemos en Él, ¿no? Como creyentes en la palabra, como creyentes en el Señor, tenemos que confiar, ¿no? Pero yo creo que la palabra a través de desde que el Señor, evidentemente, tiene la relación con su pueblo, con su iglesia, una de las cosas que el Señor le está constantemente, por activa y por pasiva, mostrándole a su pueblo, es precisamente el versículo que un poco está saliendo aquí en pantalla, ¿no? Este versículo de Isaías 41, ¿no? No temas porque yo estoy contigo, ¿no? Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice el Señor, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo creo que este versículo, ¿no? Como otros tantos, ¿no? Que hay, nosotros como creyentes, ¿no? Tenemos que grabarnos este versículo en nuestro corazón, evidentemente, ¿no? Una cosa está clara, ¿no? Ya el Señor nos dice, ¿no? Que no vamos a estar exentos, el creyente no va a estar exento ni de aflicciones, ni de tribulaciones, ni absolutamente, ¿no?
como comentaba, ¿no? Y lo he comentado más de una vez, ¿no? Estamos en el mundo, somos de este mundo, ¿no? Pero tenemos que tener claramente la conciencia de que el Señor, por su promesa, evidentemente, Él está con nosotros, ¿no? Y el creyente, una de las cosas que tú bien has comentado, ¿no? El medroso, el pusilánime, ¿no? Tiene también, nosotros como creyentes no debemos de transmitir este tipo de actitudes, evidentemente, ¿no? Sino evidentemente transmitir de que, bueno, podemos tener miedo como humano, temor como humano, hasta un cierto límite, ¿no? Porque yo creo que la clave entre todo está en el equilibrio, ¿no? Tenemos, sobre todo, ser personas equilibradas. Porque yo también, Miguel, y corrígeme, ¿no? Si me equivoco, yo considero el miedo, ¿no? Como un mecanismo de defensa, ¿no? En la propia persona. Porque el miedo, cuando tenemos miedo, ¿hay algo de positivo en el miedo? Pregunto. Hay algo de positivo en el miedo, viéndolo evidentemente desde esa perspectiva humana, ¿no? Que la podemos ver, porque claro, evidentemente, bueno, pues hay que tenerle miedo a un precipicio, hay que tenerle miedo a un león, ¿no? ¿Quién se enfrenta? Bueno, pues hay que tener esos miedos, que son mecanismos, evidentemente, de defensa, ¿no? Evidentemente, de defensa, que están ahí, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que cuando ya esos miedos nos poseen y se apoderan de nosotros, pues evidentemente nos manipulan. Los miedos nos manipulan, porque lo que estamos compartiendo, ¿no? Los miedos vienen a engendrar inseguridad, vienen a engendrar ansiedades cuando esos mecanismos no lo canalizamos debidamente, ¿no? De una manera equilibrada, de una manera ordenada, ¿no? Entonces, esa es la importancia de saber que muchas veces aún nuestra propia mente nos puede engañar, porque quizás estamos viendo una realidad que es lo que tú según de la forma, de la manera o de la gafa que tú te estás poniendo para ver esa realidad, la cual quizás está un poquito distorsionada, ¿no? Por lo tanto, todo ese tipo de cosas que nos ocurren, debemos de saber darle el lugar oportuno y, evidentemente, saber descansar, saber en que, bueno, pues nosotros como creyentes tenemos a un Dios poderoso que está con nosotros, que Él mueve los hilos de la historia y que todo lo que va a acontecer, bueno, pues es con permiso suyo, o es por su voluntad o es con permiso suyo. Por lo tanto, tenemos que tener esa paz interior, que es lo importante, ¿verdad? Que es tan difícil, paz interior, que solamente, yo creo que solamente la da el Señor, esa paz interior, paz espiritual, en la cual todas las circunstancias que están a tu alrededor, tú las sepas manejar y seas tú el que domine, con la paz del Señor, el que domine las situaciones y no las situaciones lleguen a dominarte a ti, ¿no? Porque cuando entramos en eso es cuando empezamos a tener esos desequilibrios mentales, ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Entonces es algo que evidentemente... Un poco, Miguel, lo que estamos viendo, ¿no? Que ¿me escuchas bien? Sí, sí. Que lo que estamos viendo, Miguel, un poco, bueno, que estamos en lo que antes veíamos en el principio, ¿no? Una sociedad que está el aumento de ansiolíticos, el aumento de todo este tipo de medicamentos, por los miedos, por las angustias que está habiendo, ¿no? Entonces vemos un mundo y una sociedad que se está refugiando en estos fármacos, evidentemente, ¿no? Y bueno, fármacos y otros se refugiarán también en el alcohol, en las drogas y a saber, ¿no? Para evitar todos estos miedos que está inundando a nuestra sociedad debido a esta pandemia, ¿no? Porque la pandemia está sacando a relucir evidentemente nuestras imperfecciones y está sacando a relucir nuestra propia humanidad, de que no somos nada, que somos muy, muy débiles en el fondo, ¿no? Entonces, para esas personas, ¿no? que acuden a tantos ansiolíticos y que acuden a evadirse, ¿no? Y ¿tú qué les aconsejarías, Miguel? ¿Qué le dirías a estas personas? Bueno, yo le aconsejaría, evidentemente, de que todo este tipo de cosas
parte desde una perspectiva espiritual en el sentido, porque toca zonas espirituales, ¿no? Podemos decir que toca la mente, pero son zonas espirituales, ¿no? Entonces, la cuestión del interior del ser humano, el que llega al ser humano, porque ahí, bueno, pues hay profesionales, ¿no? Que evidentemente de manera conductual y demás, bueno, pues pueden hacer su labor, ¿no? Pero yo creo que esas zonas, esas zonas interiores del ser humano, quien únicamente tiene poder para llegar ahí es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cuando llega desde una perspectiva interiormente, la cual va a fluir de ti y te va a dar aquello que tú estás necesitando. El Señor, cuando viene a la vida del ser humano, viene a eso, viene a traerle paz, viene a traerle la coherencia, viene a traerle una perspectiva de vida con mucha más visión de lo que el ser humano ahora mismo tiene, ¿no? Donde tú puedes poner tu esperanza, donde tú puedes poner tu vida, donde tú puedes poner tu familia en las manos de aquel que evidentemente va a tener cuidado contigo, ¿no? Porque nosotros sin el Señor, sin esa zona cubierta espiritual, aún muchos psicólogos, incluso psiquiatras, hablan de que el ser humano tiene algo espiritual, y eso espiritual es lo que sostiene las demás áreas del ser humano, ¿no? El ser humano, ahí confluye, bueno, el estado físico, fisiológico, espiritual, pero la zona espiritual es la que sostiene al ser humano, ¿no? Íntegro, ¿no? De manera integral. Y si tú esa zona espiritual, tú la tienes cubierta, todo lo demás descansa con base, con fundamento, ¿no? Para que tú puedas llevar tus demás áreas bien, de una manera ordenada, equilibrada y bien, ¿no? Con una paz y una armonía que quizás, bueno, pues no tienes, ¿no? Pero el Señor viene a eso, ¿no? A darte aquello que necesitas, a que tú puedas descansar en Él y tú tengas unos objetivos y unos propósitos mucho más trascendentes que lo que tenemos aquí de manera superficial, ¿no? Miguel, lo que estamos viendo que el miedo, como bien estamos comentando, ¿no? El miedo anula a la persona en todos los aspectos, ¿no? En la proyección, en poder ser feliz, evidentemente también, ¿no? Pero Miguel, una pregunta, ¿no? ¿Dónde nace el miedo? ¿Dónde podemos ver esa palabra? ¿Cómo comienzo? Sí, es un poco, Antonio, lo que antes me has preguntado, ¿no? Si es algo positivo o no, ¿no? En este sentido, ¿no? Hemos visto de que desde esa perspectiva humana, pero el miedo lo tenemos que ver desde una perspectiva... Sí, pero permíteme, Miguel, te hablo un poco ya bíblicamente, en la Biblia, sí. ¿Dónde hay algún pasaje que nos hable un poco de...? Es lo que te iba a comentar, ¿no? De que el miedo, cuando hablamos desde esa perspectiva, el miedo no es de Dios, ¿no? El miedo no es algo de Dios, no es de Dios, no es de Dios. Por lo tanto, te he dicho eso un poco en este sentido, entre comillas, de que ese mecanismo de defensa podía estar, pero realmente el miedo no es algo que sea parte del diseño de Dios, parte del original de Dios, ¿no? De todo el comienzo de Dios. Al contrario, el miedo entra en el ser humano a consecuencia de su desorden, de su caos, de su retroceso en cuanto a la relación que debía de tener el ser humano con Dios. Cuando el hombre cae y cuando el hombre deteriora su relación con Dios, es cuando el miedo entra como un caos en el ser humano. Y bueno, y ahí está el texto, el comienzo, ¿no? En Génesis, ¿no? El libro de Génesis, el capítulo 3, en ese comienzo, los versículos 8 y 10, hablando ahí, bueno, pues de los primeros padres, dice la palabra de Dios, si me permite que te haga una breve lectura, dice, y oyeron la voz del Señor Dios que paseaba en el huerto al aire del día,
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es la primera vez que se nombra la palabra miedo en las Escrituras. Y dice, porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, de que cuando el hombre y la mujer pecan, en ese momento se rompe toda esa relación unitaria, de relación personal, de la presencia de Dios. El hombre entra en un caos totalmente, en un deterioro total, y entra el miedo. Y curioso, porque tenemos que leer versículos anteriores para saber lo que el proyecto original de Dios, y el proyecto original de Dios era el siguiente, que es en el capítulo 1, hemos leído el 3, pero si leemos en el capítulo 1, leemos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por lo tanto, el hombre era señor de todo. Él tenía autoridad sobre todo. Se enseñoreaba de todo. Al león, a la bestia y a todo lo que caminaba, volaba, nadaba por la superficie de la tierra, en el cielo, en el mar. El hombre era señor de todo. Dominaba todo. Dios le daba ese permiso para dominar a todo. ¿Qué ocurre? Cuando eso se rompe, ese caos viene y entra el miedo en el corazón del ser humano. Por lo tanto, el miedo entró en nosotros, evidentemente, para estropear todo aquello que había en nosotros de parte de Dios. El Señor nos da autoridad y poder para que el hombre domine y tenga esa autoridad, para que señoree y tenga poder incluso sobre las bestias. Y ahora tiene miedo. Por lo tanto, no era diseño de Dios que el hombre está y estuviésemos como estamos. Pues sí, evidentemente, ¿no? Lo que estás comentando, ¿no? Ese comienzo, ¿no? Del miedo en el ser humano, ¿no? Lo que sí es cierto, Miguel, llevamos ya 45 minutos hablando de... y me gustaría, bueno, para ir un poco también abreviando, ¿no? La Biblia yo creo que está llena, y sobre todo los salmos, ¿no? De esos consejos que el Señor nos da en relación al miedo, ¿no? Yo creo que hay abundante de texto bíblico donde nos anima a que no tengamos miedo, ¿no, Miguel? Sí, evidentemente. Hay textos maravillosos y preciosos donde podemos ver cómo la palabra de Dios nos da el texto que tú has puesto ahí, ¿verdad? Ese texto tan precioso en los Salmos, en el libro este que estamos leyendo de Deuteronomio, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Aleluya. Bueno, ¿qué vamos a decir de ese Salmo 23, no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Qué bueno, ¿no? El Señor es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. A mí hay algo, Miguel, que me encanta, ¿no? Personalmente, y lo he compartido, ¿no? Lo he predicado alguna vez que otra, ¿no? Pero lo tengo ahí, ¿no? Y es el tema de la cueva de Adulán. La cueva de Adulán. La cueva de Adulán, vemos que dice que, leo el texto, ¿no? Dice que en 1 Samuel capítulo 22, dice que yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Dice, y era David el que va a esa cueva de Adulán, y dice que a David, que representa a nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, porque es un tipo, dice, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Fíjate tú que como a David
le siguieron todo este tipo de personas y luego al final todos los que eran afligidos, todos los que estaban amargados en espíritu, todos los depresivos, se van a convertir ¿en qué? En los valientes del rey David. Y eso yo creo, Miguel, que es lo que el Señor ha hecho también con cada uno de nosotros, ¿no? Éramos personas también, lo vil y lo menospreciado escogió Dios de este mundo, ¿no? Para avergonzar a los sabios, ¿no? Y muchos de nosotros éramos depresivos, muchos estábamos en la amargura de espíritu, ¿no? Y hemos venido al Señor y nuestro Señor, bendito sea su nombre, Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Y yo creo que, como tú también estabas comentando, ¿no? Es lo que el Señor, ¿no? Nuestro Cristo bendito, Él quiere que muchas personas, ¿no? Lo que Él nos dice, ¿no? Venid a mí los que estéis trabajados, cargados y afligidos. ¿Y yo qué? Y yo os haré descansar, ¿no? Y es la invitación, ¿no? Yo creo que en esta hora tenemos que invitar ¿no? a muchas personas que, como tú bien estás comentando, Miguel, que por un motivo o por otro estén con esos miedos, estén con esas incertidumbres, estén con esos temores, no sabiendo de dónde acudir. Y bueno, animarlo, evidentemente, ¿no? A que vengan a Cristo, porque en Cristo, si Cristo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Libres de temores, libres de ansiedades. De todo, ¿no? Y yo creo que es maravilloso, ¿no? Es maravilloso el poder haber encontrado a nuestro Señor, a nuestro libertador, y es impresionante lo que Dios nos muestra. Miguel, ¿qué más me puedes comentar? ¿Qué tienes por ahí en la recámara? Dime. Pues bueno, decir ya, bueno, pues acabando, ¿no? Porque ya estamos acabando, ¿no? De que los temores, bueno, pues no quiero incitar más en el tema, pero sí podríamos decir, ¿no? De que los temores te hacen abandonar tus sueños, ¿no? Te hacen abandonar los propósitos del Señor, te hacen que tú abandones las metas, los retos, los sueños, ¿no? Y que es importante para cualquier persona que nos esté escuchando, de que tiene que ser liberado de esos miedos, de esa inseguridad, porque eso lo que te va a llevar es a eso, a no cumplir las cosas que tú te hayas propuesto, que tú tengas en tu corazón, las metas que tú tienes, y que si tienes miedo y demás los tiene que enfrentar. Los miedos hay que confrontarlos, enfrentarlos. Hay algo que dice que Jacob derrotó sus miedos poniéndose delante de su hermano Esaú. Josué y Caleb vencieron sus miedos mirando al Dios Todopoderoso. David venció al gigante Goliat, yendo a él y matándolo en el nombre de nuestro Señor. El apóstol Pedro pudo andar por el mar porque enfrentó sus miedos. El miedo te impide alcanzar, el miedo te impide concretar metas. El miedo es como la incredulidad, nunca ve oportunidades, siempre ve problemas, fracasos. El miedo te roba las oportunidades, te paraliza, te esclaviza, te estanca para que no avance. Por lo tanto, ve adelante. Y quiero decir, para acabar, que valiente no es aquel que nunca ha sentido miedo, sino aquel que es capaz de enfrentarlo hasta destruirlo. Y que vaya adelante, porque enfrentando y confiando plena y absolutamente, y quiero decirte desde aquí de que la palabra de Dios es suficiente para darte el aliento y el ánimo que tú necesitas. La palabra de Dios, más que suficiente para todo, lo creemos absolutamente, porque la palabra de Dios va dirigida, enviada con un poder que ese es el poder de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, para que tu vida sea levantada de cualquier situación de depresión, de ansiedad o de cualquier tipo de miedo que puedas estar pasando. Miguel, pues nada más, yo creo que gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo, hermano. Gracias por estos consejos, evidentemente, que nos has dado en relación a los miedos y ver un poquito esos orígenes, ¿no? Y todo lo que produce en nuestra vida. Mi hermano, seguimos hacia adelante, ¿no? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Más que vencedores en Cristo. Aleluya. Amén. Pues nada, que Dios te bendiga y bueno, despedirnos también de la audiencia que tenemos. Y como bien nos ha comentado nuestro hermano Miguel, tenemos un Dios maravilloso que puede
quitar esos miedos y esos temores. Y en la palabra, y me quedo con esa palabra que has dicho, Miguel, la palabra de Dios, la Biblia, es más que suficiente para quitarnos nuestros miedos y nuestros temores. Miguel, que Dios te bendiga. Nos vemos, bueno, cuando quiten el confinamiento y cuando el Señor disponga. Muy bien, Antonio. Dios te bendiga. Un abrazo y gracias por esta invitación. Nada, un abrazo, Miguel.